Uno de los profetas menores, Antiguo Testamento, capítulo 1. Ahí vamos a encontrar los textos que vamos a compartir. Le doy gracias a Dios por poder estar en este lugar. Hace ya 2 meses atrás tuve un accidente. Me llevó por delante un auto, yo andaba en una moto. Siempre me manejé con una moto. Gracias, hermana. Gracias. Y venía de trabajar, estaba lloviendo, no mucho, pero estaba lloviznando fuerte, y el auto no me ve, y yo tampoco lo vi. Va cruzando un auto, me toca la bocina y me hace seña que pase, entonces yo avanzo por el auto, queda frenado, pero el que venía atrás no frenó atrás. Se ve que iba apurado, entonces lo esquiva y pasa por el costado, pero me estaba dando el paso a mí. Cuando yo quiero avanzar, me encuentro con el auto. Y bueno, ocurrió, no me vio, y como les digo, el auto que paró frente a mí no me dejó ver el otro auto. Y el mismo auto no lo dejó ver al auto que me choca, no lo dejó verme a mí, no me vio, no nos vimos y me chocó. El tema es que la moto quedó destrucción total, y le doy gracias a Dios porque me sacó. No sé cómo hizo, pero me sacó. Y la moto quedó torcida, los amortiguadores rotos, la rueda rota, el manubrio roto, todo roto, el tanque de nafta quedó todo abollado. Y bueno, y lo que me sorprendió, y después algo que le daba gracias a Dios, es que todos los autos tienen su patente en el paragolpe, adelante. Bueno, ese auto, cuando me choca, la patente del auto quedó pegada al motor de la moto, porque se ve que le dio tan fuerte que, no sé, pero la moto del auto quedó ahí, en mi moto, y ahí tenía que estar mi pierna para meter los cambios. Y digo yo, Dios me sacó porque no estaba ahí. Sí quedé inconsciente, estuve un par de días largos, me habían apagado la luz y no veía nada, no sé qué pasó, pero como contaba la primera vez, no fui al cielo, no fui a ningún lado, simplemente me apagaron la luz y no sé qué pasó, pero estuve un par de días ahí inconsciente, terapia intensiva, con absolutamente nada roto. Y eso es lo que le doy gracias a Dios, porque Él me sacó de ese lugar. Es como si cuando viene el auto me hubiese hecho así, truc, y le pegan a la moto y la moto cae y yo quedo inconsciente. Estuve unos días inconsciente. Pero después abrí los ojos y le doy gracias a Dios porque no tenían nada. Simplemente en el casco puesto, algo que me dijeron los médicos es que cuando golpeas tu cabeza contra el asfalto y tenías moto, si no tenés el casco de la moto, tu cabeza, tu cráneo se parte. Pero como tenías puesto el casco y los enfermeros que te levantaron, te sacaron el casco y te pusieron el cuello ese ortopédico que le ponen y te trajeron, no tenés daños físicos. Pero sí, tu cerebro tiene un sacudón, ¿no? Como un terremoto, ¡truc! Y eso hace que tu cerebro comience a funcionar de nuevo y resetea todo tu cuerpo. Así que ahora vos no sabés caminar, hablas bien, pero tu cerebro está trabajando, y una vez que reconecte todo, vas a empezar a normalizar tu cuerpo otra vez. No sabía eso, el neurólogo me dijo así. El cerebro del ser humano funciona así. Cuando hay un accidente, hay un golpe en la cabeza, el cerebro sufre esa agitación fuerte y después resetea todo. De hecho, mi vejiga todavía no está funcionando bien, tengo una sondita porque
no siento deseos de ir al baño. Y me dijeron, espera unos 3 meses, 6 meses, eso, el cerebro va a ir trabajando, va a ir normalizando. Mi presión estaba en 18, ellos lo tenían así porque según ellos podía tener un coágulo, un aneurisma en el cerebro, y si eso reventaba, explotaba, derramaba sangre, me iba a producir una ACV, y ahí sí, ya está. Pero entonces por eso tenemos la presión alta. Ahora vamos a tener que darte medicamento para bajar esa presión. Y surgió un problemita, me dice, tu azúcar en la sangre sube demasiado rápido. Me daban en el hospital una manzanita así, cocida, que no, simplemente la dulzura de la fruta, pero cocinada. Y me comía esa manzanita y esa manzanita me llevaba 340 de azúcar en la sangre. Entonces tu cuerpo no está funcionando bien. Te vamos a dar remedios y vamos a ir esperando que tu cerebro comience a ordenarle a todo tu cuerpo que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Así que estoy esperando eso. Pero le doy gracias a Dios porque me salvó. Amén. Yo no sé cuántos pueden decir, Dios me libró en un accidente. ¿Cómo? ¿Unos cuantos? Bien ahí, es de los míos. O yo soy de los de usted. Pero Dios estuvo. Bien. Seguimos de pie. Tenemos que descubrir por qué, hermano. Mi esposa, estoy con mi esposa y con mi hija. No les dije esto. Estoy casado, pero tengo 4 mujeres. Mi esposa y 3 hijas. Y 2 varones tengo. Tengo 5 hijos, ¿no? Cuando mi esposa estaba embarazada de la mayor, también tuve un accidente. Caí de 11 metros de altura en una empresa. Fui a parar al Argerich. 3 horas estuve y había 5 médicos alrededor mío y me dijeron, necesito ver un dedo roto porque estas personas te levantaron del piso y no encontramos una fractura, necesito ver una uña, algo que esté roto. Mové la cabeza, movía la cabeza. Mové los brazos, movía los brazos. Mové los pies, movía los pies, no puede ser. A ver, ¿te podés sentar? Me senté. Me dice, no. ¿Podés caminar? Caminé. Me dice, flaco, esto es un milagro. Y yo le dije, sí, es un milagro. Una mano, cuando yo caí de esa altura, una mano me sostuvo. Y cuando desperté en Argerich, 3 horas después, esa mano se abre y me dice, yo doy la vida a quien quiero y quito la vida a quien yo quiero. Yo soy Dios. Y lo entendí todo. Te estoy dando una segunda oportunidad. Fíjate cómo vas a vivir. Entendí todo lo que esas palabras significaron para mí. Ahora tengo que descubrir, hermanos, por qué Dios me sigue rescatando. No entiendo. Pienso en los hombres de Dios, en la Biblia, lo veo a Moisés trabajando, llevando a su pueblo adelante 40 años. Se equivocó una vez y Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Lo veo a David, un hombre de Dios que Dios lo usó muchas veces. Y él cuenta, dice, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venía el león y yo lo enfrentaba y lo mataba, venía el oso, yo lo enfrentaba y lo mataba. Conquistó ciudades, pero se equivocó. Se fijó en una mujer que era casada, hizo que el marido muriera para quedarse con la mujer. Siguió siendo rey. Pero cuando él quiso darle a Dios su sueño más grande y su anhelo, el que había en su corazón, Dios le dijo, no me lo podés dar. Pero Señor, no, tus manos están llenas de sangre, vos no lo podés hacer. Y yo digo, ¿por qué?
hombres de Dios que hicieron un montón, de pronto se equivocaron y ya no pudieron alcanzar lo que ellos soñaban alcanzar. Yo le digo, Dios, ¿por qué? Lo voy a tener que descubrir, hermano. Ore por mí. ¿Sí? Porque es la segunda vez que Dios me rescata de la muerte. Me trajo de la muerte. Y tiene que haber un propósito. Amén. Lo tengo que descubrir. Dígale a Dios que me dé sabiduría. Dale sabiduría a ese cabezón que no entiende las cosas y que aprenda de una vez, ¿no? Así que, bueno, yo soy Genaro. De paso les cuento mi testimonio. Estamos en Jonás capítulo 1 y vamos a compartir el mensaje de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Señor, te doy en este tiempo, papá, que tú me das, Señor, para poder compartir esto que está en mi corazón, que tú pusiste, Señor. Ruego, Señor, que esta palabra, Señor, que así como hablaste a mi vida, Señor, puedas hablar a cada uno de mis hermanos y que esta palabra sea una palabra de bendición, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, Señor, una palabra de fe, papá. En el nombre de Jesús, todo está en tus manos, Señor. Anulo toda palabra humana de hueca sabiduría, Señor, y que sea tu Espíritu Santo ministrando, pues soy el primer necesitado de oír tu consejo, papá. Gracias te doy, Señor. Espíritu Santo, a tus pies estamos, somos todos tuyos. Gracias, Señor. Amén. Quería compartir este texto que seguramente es conocido, ¿no? Han leído más de alguna vez seguramente a Jonás, ¿sí? Que Dios lo llama. ¿Cuántos han tenido un llamado? A ver, levante su mano. Seamos honestos, ¿sí? ¿Tenemos un llamado? Amén. Porque así hace Dios cuando quiere hacer algo. Llama a alguien para que lo haga, ¿sí? No porque Él no lo pueda hacer, sino porque quiere incluirnos a nosotros en sus planes, que nosotros seamos parte de su voluntad, de hacer lo que Él quiere hacer. ¿Sabe qué? La voluntad de Dios es perfecta, es agradable y perfecta. Dice Pablo en Romanos capítulo 12, por ahí está, que su voluntad es perfecta. Y hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. Él siempre hace su voluntad. No importa lo que nosotros podamos pensar, decir, opinar o hacer. Él siempre va a hacer su voluntad. Siempre. Porque Él es Dios. Amén. Pero así es como fue Jonás llamado. Le dijo Dios... Ahí le da el desafío que le pone a este profeta, un profeta de los más antiguos. Jonás, hijo de Amitai, que su significado es paloma, que su ministerio funcionó en los tiempos de Jeroboam II, allá por el año 790, 750 antes de Cristo, ¿sí? Es más, uno pensaba que Jonás no era tan antiguo como los otros profetas, y sí, es uno de los antiguos. Algunos lo ponen cerca de Job. Y Dios lo llama, le plantea el desafío, le dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Quiero que vayas y les digas algo a esa gente, a esa ciudad grande, Nínive, una ciudad asiria, del imperio, capital del imperio asirio, uno de los imperios más crueles, más sanguinarios en sus tiempos. Dice que había mucha rapiña, mucha maldad dentro de esa ciudad y su maldad ha llegado hasta mí. Yo he visto su maldad. Hay toda clase de personas en esa ciudad y son todos malos. Necesito que vayas y les digas algo. Dile que de aquí a 40 días voy a destruir esa ciudad si ellos no se arrepienten. Ese era el plan de Dios. Y como ya les dije, Dios siempre se sale con la suya, porque su voluntad se va a ejecutar siempre. Este varón automáticamente acciona frente a esa orden de Dios, ¿sí? No había traído un mapa, ¿sí? No para hablar de geografía, pero sí para mostrar lugares. Y yo le voy a decir algo. Nínive, haga de cuenta que es donde está esta televisión, esta tele, ¿sí? Jope, o en realidad Jonás, hijo de Amitai, vivía cerca de Samaria. Jefter se llama la ciudad donde él vivió y creció. Y vamos a decir que esta es la parte de Samaria donde vivía Jonás. Y Tarsis vamos a decir que es el parlante, ¿sí? Para que se dé una idea de lo que hizo Jonás, ¿sí? Dios le dice, levántate, ve a Nínive, que no está tan lejos, ve a Nínive y pregona contra esta ciudad. Y él automáticamente acciona y baja, desciende a Jope, que está acá donde están los tomas estos. Jope, estaba ahí, un puerto, y había naves que iban a distintos lugares, y había una que viajaba de este lugar a Tarsis, que es España. Más de 3.000 kilómetros. Y el de acá hasta ahí tenía menos de 800 kilómetros. Pero él decidió huir de la presencia de Jehová. ¿Cuántos saben lo que Dios quiere hacer con su vida? ¿Usted sabe lo que Dios quiere hacer? ¿Tiene presente para qué Dios lo llamó? Cuidado, porque no puede ir en otro sentido, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es la obediencia. Trae muy buenos resultados, pero la desobediencia trae consecuencias y a veces son muy severas. Y no solamente eso, después vamos a ver que Jonás tuvo que cumplir la orden de Dios, pero solo, porque la orden ya se le había dado y él la había rechazado. Así que cuidado con entender la voluntad de Dios y no encaminarse hacia esa voluntad. ¿Saben por qué? Porque Jonás invirtió, gastó mucho esfuerzo, porque tenía que ir de acá, cruzar el océano y llegar a Tarsis, que era España. Arriesgó su vida, arriesgó su seguridad en un viaje tan largo en aquellos tiempos. Pero él decidió hacerlo así. Prefirió tener cierto riesgo, tomar ciertos riesgos, pero no estar en lo que Dios le estaba pidiendo. Prefirió arriesgar su seguridad, pero no estar en lo que Dios le había pedido. Y no solamente eso, gastó dinero porque pagó el pasaje. Y a veces nosotros, inconscientemente, sabiendo bien o no sabiendo bien, no estamos en los negocios de nuestro Padre
Y eso nos va a traer consecuencias. Y a veces hasta preferimos invertir de nuestros intereses con tal de hacer lo que a nosotros nos parece bien. Y pensamos que lo que Dios nos está pidiendo es demasiado. Y no es así. Dios tiene pensamientos, dijo un muchachito por acá, de bien, nunca de mal. Así que lo que Dios te ha propuesto, si te llamó para algo, es porque ese algo es lo mejor para tu vida. Mi llamado, usted tiene que decir, mi llamado es el mejor de los llamados porque es lo mejor para mí. Porque Dios que nos conoce no nos va a dar o no nos va a llamar a un llamado que nos supere o que nosotros no seamos capaces de ponerlo por obra. Nos va a brindar lo mejor. ¿Cuántos creen que Dios tiene lo mejor para su vida? Y no solamente lo mejor de su vida en cuanto a bendiciones, en cuanto a aquellas cosas que vamos a recibir por hacer las cosas bien, sino que tiene que ver con el ministerio, con la parte espiritual a lo que Dios nos está llamando. Pero Jonás no tomó en cuenta esto. Dijo, Dios se está equivocando, me está mandando a ese lugar. El imperio asirio fue uno de los imperios que después llevó cautivo, esclavo a Israel. Y Nínive era la capital de ese imperio y eran muy malos. Y él tenía que entrar en esa ciudad y pregonarles, decirles a todos esos malos, violadores, asesinos, asaltantes, ladrones, comerciantes estafadores, gente mala, tal vez había gente buena, supongo, pero su maldad había llegado al trono de Dios. Era muy grande. Como si a usted de pronto alguien le dijera, mira, ¿por qué no vamos y le hablamos a... ¿Qué lugar es un lugar inseguro? ¿Conoce alguno? Sí. A ver, ¿dónde? A ver, mencionen un lugar, a ver. Fuerte Apache, ciudad. ¿Cómo? Fuerte Apache, ciudad. Fuerte Apache, ¿quién lo dijo? Fuerte Apache. Otro lugar, a ver cómo el Fuerte Apache. Brasil. ¿Cómo? Brasil, no, pero hablamos de lugares acá cerca, más próximos. ¿Cómo? La isla 31. Villa 31. ¿Más cerca habrá algo? ¿La Rana no? ¿O es Suavecita? Libertador dijo, no, ahí somos todos gente buena. Es como si Dios te dijera, bueno, entra en La Rana, camina por entre sus calles, que son angostitas, ¿no? ¿Cómo? ¿Es complicado? Bueno, es como si Dios te dijera, entra en ese lugar y comienza a caminar, y mientras vas caminando por entre los pasillos, dile a la gente, si no se arrepienten, Dios les va a enviar un castigo. Así que más vale que se arrepientan o van a pagar las consecuencias. ¿Cuántos se animan y entran en esos lugares y le dicen eso? Vos que sos ladrón, andás robando, vos que sos tranza, vos que sos esto, arrepentite, porque si no Dios va a enviar un juicio sobre tu vida. ¿Somos capaces? Jonás pensaba eso, hermanos. Esta gente es sanguinaria, es asesina, son malos, malvados. Y yo les tengo que ir a enfrentarlos cara a cara, a caminar por entre medio de ellos y decirles que se arrepientan de su maldad, de su rapiña, porque hay juicio de Dios sobre ellos si no se arrepienten. Y no es que solamente tenía miedo, él no quería que Dios los perdonara, porque conocía a Dios, ¿no?
Porque al final de Jonás nosotros nos encontramos con que el rey se arrepiente, se quita sus vestiduras reales, se sienta sobre cilicio y ayuna y manda a todo el pueblo a que ayunen y oren a Dios porque tal vez Dios tenga misericordia y se arrepienta de ese juicio que nos va a mandar. Cuando Jonás vio que Dios había hecho eso, dijo: ¿ves? Yo sabía que eres un Dios bueno, clemente, misericordioso, y ahora los estás perdonando a estos que son malos, son indignos de tu misericordia, y tú muestra que tú los amas y los has perdonado. Y se fue a una colina allí esperando, viendo, diciendo: ahora Dios los destruye, pero Dios no lo hizo porque se habían arrepentido. Jonás se fue y no quería cumplir, porque era precavido y había que tener cuidado para entrar a ese lugar, pero dijo: si yo voy y ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar y esa gente no es digna de ser perdonada. Entonces se fue. Dios no está bien, dijo, se está equivocando, y se fue a otro lugar y se fue a Tarsis. Pero Dios tenía preparado algo, una tormenta en el barco donde iba, y él estaba durmiendo. Tal vez no porque estaba cansado, sino porque no quería ni siquiera pensar en las consecuencias que podían venir. Y cerró sus ojos. Y hubo una gran tormenta a tal punto que el barco parecía hundirse. Y los demás comenzaron a pensar y dijeron: no, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Y quién es el responsable de que venga todo esto? De que hay un Dios que está haciendo algo y alguien es responsable de que ese Dios esté reaccionando de esta manera. Entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y el jefe del barco baja a donde él estaba y dice: levántate, dormilón, y clama a tu Dios, tal vez nos ayude en medio de esta tormenta que está ocurriendo, que vamos a morir todos. Y Jonás se levanta y va adelante, y claro, habían echado suerte sobre él, pero aún así esos hombres no lo querían lanzar sobre la borda. Y él les dijo: si quieren que esto se termine, se acabe y que Dios obre, me tienen que tirar en el mar, así que échenme al mar. Y ellos no reaccionaron en el momento, sino que empezaron a tirar cosas que eran de peso y trataron de liberar el barco, todo, pero esto era cada vez peor, así que no tuvieron otra. Y como él dijo: agárrenme y tírenme, échenme en el mar, si no esto no va a cambiar. Y lo lanzaron. Inmediatamente cuando él cae, se termina la tormenta y sale el sol. ¡Wow! Pero a Jonás se lo tragó un pez. Porque no hacer la voluntad de Dios, no cumplir con el llamado al que Dios nos ha hecho, nos va a traer consecuencias. Dile al que está al lado tuyo: hermano, mejor cumplamos con el llamado. Dios te llamó. Decirle al que está al lado: Dios te llamó. Al que está al lado tuyo: Dios te llamó. Necesitas estar en ese lugar en el que Dios te llamó. Porque si no, va a pasar como pasó con Jonás. Se lo tragó el pez. 3 días y 3 noches estuvo en ese pez, dice el texto bíblico. No sé cuántos pueden resistir dentro del estómago de un animal, cuánto tiempo se puede resistir, porque los ácidos dentro del animal, que el animal los usa para derretir su alimento y poder sacar todas las proteínas y las vitaminas que tiene de eso que se tragó o que se comió, hace efecto en la presa que se comió. Bueno, Jonás estuvo 3 días y 3 noches respirando el gas que hay dentro de un animal, que estaría lleno tal vez de otras cosas que había comido. Y los ácidos de ese animal comenzaron a desgastar su ropa,
y hacer la trizas y tal vez su piel. Porque no se puede estar tanto tiempo en un lugar sin que las cosas de ese lugar te afecten. Y en este momento Jonás estaba recibiendo consecuencias de su desobediencia. Lo que quiere decir que si bien Dios lo cuidaba, le permitió que padezca sus consecuencias por ser desobediente. ¿Sí? Lo que no se tiene en cuenta a veces. Sí, se lo tragó, estuvo 3 días, 3 noches, sí, después el pez lo vomitó, sí, claro, pero ¿cómo lo vomitó a Jonás? Si estuvo 3 días respirando el gas interno. Tal vez hasta recibiendo y tal vez hasta poder comer de los ácidos que había ahí adentro. Porque el animal era un animal, un pez grande que Dios había preparado. No sabemos qué pez es, no importa. Era algo que Dios había preparado específicamente para Jonás. Y lo interesante de todo esto es que esas consecuencias van a estar hasta que haya arrepentimiento y rendición a Dios. Porque él estuvo 3 días y el capítulo 2 dice y habla de su arrepentimiento y oró Jonás a Jehová. Pero si hubiese arrepentido y hubiese orado en cuanto ese pez grandote se lo traga, en ese mismo momento lo hubiese vomitado. Sino que estuvo 3 días y 3 noches y entonces, después de padecer las consecuencias, ahí se arrepintió y ahí oró. Si lo hubiese hecho antes, habría salido sanito. Pero pasaron 3 días y hasta que no ocurra eso, las consecuencias pueden ser negativas. Pero nosotros queremos victoria, ¿verdad? Así que a nosotros no nos va a costar tanto arrepentirnos. De decir, Señor, perdóname porque no estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo que haga. Lo voy a hacer. Ten piedad de mí, Señor. Me has mostrado tu voluntad, me has dicho lo que tengo que hacer y yo he sido duro. Lo he entendido, pero no lo he querido hacer. O mis pensamientos son otros pensamientos, como diciendo, Dios no está bien, me está pidiendo algo que no se puede. Pero hasta que no ocurra ese arrepentimiento y esa oración, el pez no lo vomitó. Solo después de eso el pez lo vomita. ¿Y sabe qué? Lo lindo de esto es que muchos creen que el pez lo vomitó en Nínive. Y no lo vomitó en Nínive. El pez lo tragó y cuando él se arrepiente, no es que el pez lo llevó y lo dejó en la puerta de la ciudad, Siturruk. Porque la Biblia dice, y en el capítulo 2 dice que el pez lo vomita y lo vomita en tierra seca. No dice en Nínive, dice en tierra seca. Quiere decir, y después le vuelve a dar el mismo desafío. Ve a aquella ciudad, a Nínive. Quiere decir que lo volvió al lugar de donde él partió. Él salió de Jope, iba para Tarsis, antes de llegar lo vomita el pez, lo trae y lo deja en el lugar donde él había estado antes. Porque él no tenía, Dios no lo tenía que llevar hasta Nínive. Dios le dijo, levántate y ve de donde estás hasta Nínive. Lo llevó y lo devolvió cerca de Jope. Y entonces repite su desafío para Jonás.
¿Sabe por qué? Cuando no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, y después le decimos, Señor, perdóname, yo lo quiero hacer, Señor, ya está, basta de estas consecuencias, se me han pasado un montón de cosas por no obedecerte, pero ahora sí lo voy a hacer. No es que Dios te va a llevar al lugar donde te había dicho, no, te va a llevar de vuelta al lugar donde te dio la primera orden, para darte la orden por segunda vez. Y cuando el pez lo vomita en tierra seca, cerca de Jope, donde él había tomado, se había embarcado en el bote, en el barco, en tierra seca, lo vomita. El tipo sale y es escupido por el pez en la tierra. Y allí salió con mal vestido, su piel quemada, tal vez desgastada por los ácidos del animal, cae en tierra y ahí Dios le dice nuevamente, Jonás, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella. Dile que si no se arrepienten en 40 días, yo voy a enviar juicio sobre ellos. Entonces Jonás ahí tuvo que caminar y ahí dice que Jonás fue y caminó. El tema es que de donde estaba, de Samaria, de parte de Israel, hasta Nínive, había un desierto. Nínive no tiene mar por ningún lado. Así que es imposible que el pez haya nadado hasta Nínive. Lo dejó en el lugar del principio. Y de ahí él tuvo que tomar el mismo desafío que Dios le había dado primero. Levántate y ve a Nínive y pregona contra esa gran ciudad. Pero esta vez había sido vomitado por el pez, estaba lastimado y tenía que caminar por un desierto con más de 45 grados en el día. Y ya estaba lastimado. Pero tenía que llegar porque esa era la orden de Dios. Porque esa es una de las consecuencias de desobedecer a Dios, de no tener en cuenta sus propósitos, de no tener en cuenta sus planes. Porque Dios no lo transportó como a Felipe, que sí lo transportó a un desierto cerca de un eunuco y le predicó la palabra de Dios. Tuvo que caminar descalzo, su piel quemada, 45 grados de arriba le daban sobre su piel con su ropa rota, y caminó el desierto y llegó a la ciudad. ¿Por qué esa ciudad y esos hombres que lo escucharon se arrepintieron si eran tan malos? ¿Sabe por qué? Porque estaban viendo a una persona que había sido tragado por un pez, que venía en unas consecuencias tremendas, pero que venía a predicar juicio. Y alguien que podía hacer eso, había que escucharlo. Porque el malo no escucha a alguien que es muy buenito y tiene buena apariencia. Escucha a aquel que considera que es una persona demasiado pesada, demasiado cruel tal vez, o tal vez es como nosotros o peor que nosotros. Y toda la ciudad esa lo respetó. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y de eso se trata el mensaje de hoy. Dios te llamó. ¿Cuántos dicen Dios me llamó? Amén. ¿Te llamó? ¿Estás seguro? Amén. Usted siga diciendo amén, hermano. No, ¿por qué duda cuando yo le pregunto 2 veces lo mismo? Cuando alguien es como, ¿sabe qué? A Pedro Jesús le dice, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí, ya te dije, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Uy, ya le contesté 2 veces, 3 veces. Señor,
Vos me conocés, vos sabés cómo soy y sabes que te amo. ¿Sí? A veces a nosotros cuando nos preguntan varias veces una misma cosa, dudamos. Cuando yo le pregunte y le diga, ¿usted ha sido llamado por Dios? ¿Usted qué me va a decir? Amén. Dios lo llamó, está aquí con un propósito. No está aquí porque nosotros somos buenos y nos gusta venir a la iglesia. Uy, qué buena onda hay en la iglesia. Estamos acá porque hay un Dios que nos llamó. Se dio a conocer en nuestra vida y tiene un plan para nosotros. Y yo quiero descubrir ese plan, lo quiero encontrar y lo quiero llevar a cabo. Amén. ¿Verdad que es así? Al evangelismo con evangelismo, al que Dios lo llamó para trabajar en las distintas áreas de su iglesia, de su pueblo, con los varones, con las mujeres, allí en Macea, las mujeres, con los jóvenes, pero cada uno de nosotros estamos en este lugar porque Dios nos llamó y nos pidió hacer algo. Y ese algo lo tenemos que hacer. No nos hagamos los que no hemos oído, porque eso va a traer consecuencias. No se haga el que no entiende, el que no sabe, porque para Dios no hay explicación, porque si Él te llama y Él te dice ve, es porque puedes ir, es porque Él va a estar contigo en esa tarea que te ha encomendado. No te va a dejar solo, te va a respaldar, te va a ayudar, te va a fortalecer para que tú lo puedas hacer, porque Él siempre logra hacer su voluntad. Y Dios está con nosotros, Dios está con usted. Usted tiene que decirlo. Tiene que entenderlo, que cuando alguien venga y te pregunta, pero vos estás seguro. A ver, yo le pregunto, ¿cuántos van al cielo? ¿Amén? ¿Estás seguro que se va al cielo? Piense un poquito en estos días, en los días pasados, ¿estás seguro que se va al cielo? Siga diciéndome, sí, hermano, sí, porque no es por mí, es porque Él me ama y Él ha hecho algo en mi vida. Tal vez no soy perfecto, pero voy en ese camino. Amén. Pero vamos al cielo todos. Aleluya. Lo bueno de esto, hermanos, y la idea de este mensaje es que nosotros podamos entender para qué Dios nos llamó. Pero no para saber por saber, sino para poder ponerlo por obra. Amén. Y yo no sé a qué Dios te llamó, cuál es el propósito con tu vida, pero vamos a orar. Y ponete de pie. Dios te llamó. Dios te llamó. Porque Él tiene algo para tu vida. Él quiere hacer algo con tu vida. Aleluya. Yo no fui a la iglesia porque la iglesia era bonita o era linda. Fui a la iglesia porque un Dios me salvó de la muerte. Y cuando llegué a ese lugar le dije, Señor, yo te quiero conocer. Y quiero saber quién eres tú, cómo obras tú, y quiero que me digas para qué soy bueno. Y comencé a asistir a la iglesia. En principio iba mi esposa, yo no iba a la iglesia. Es más, yo le hacía la guerra porque le decía que iba porque tenía algo que ver con el pastor. Porque así somos los incrédulos. Hasta que después lo conocí y él se dio a conocer. Que tu deseo no sea hacer otra cosa más que la voluntad de Dios. Que tu deseo no sea otra cosa más que estar en el lugar que Dios quiere que tú estés. Porque ese es tu mejor lugar. Ahí Dios va a tener un encuentro contigo. Ahí Dios te va a fortalecer y te va a decir, sigue adelante, hijo, hija, sigue adelante. Tal vez parezca difícil esta tarea, pero estoy contigo. Yo no te dejo solo, no te llamo para dejarte solo. No te doy un desafío para que lo hagas solo. Yo estoy contigo.
Así que sirvamos a Dios en esa área que Dios nos ha llamado a estar. Aleluya. ¿Quiénes están con los varones acá? ¿Hay alguien que esté con los varones? ¿Trabajando con los varones? ¿Hay alguien que esté trabajando con las mujeres? ¿Macea? ¿Sí? A ver, que venga aquí adelante, por favor. Vamos a orar. ¿Quién está con los jóvenes?